Si eres fanático de comer en cadenas de restaurantes como Applebee's, será mejor que los visites antes de que desaparezcan. Desde hace varios años, las grandes cadenas de restaurantes han estado atravesando serios problemas financieros. Muchas ya se han declarado en bancarrota, mientras que otras cerraron para siempre. Hoy te mostraremos los próximos 10 que probablemente desaparecerán en junio. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Red Lobster. La cadena de restaurantes Red Lobster es muy conocida por ofrecer los mejores platos de mariscos a un precio conveniente y accesible para todos. Sin embargo, pese al gran éxito de esta inmensa cadena de restaurantes, hoy en día está enfrentándose a una triste realidad, y es que podría cerrar en poco tiempo. Esto marcaría el fin de una era para los amantes de las cenas románticas repletas de deliciosos mariscos y productos frescos del mar. Y es para que te des una idea de la situación, la sede de la cadena en Orlando, Florida, actualmente tiene una deuda de millones de dólares. Pero, ¿cómo es que un restaurante tan famoso está enfrentando una situación financiera tan precaria? Bueno, según parece, factores como el aumento de los alquileres, los altos costos laborales y una promoción desastrosa de gambas ilimitadas a precios reducidos el pasado verano han contribuido a su caída. Y la cosa va tan serio que Red Lobster cerró repentinamente 87 de sus 650 establecimientos en los Estados Unidos debido a dificultades para pagar las facturas. Incluso, algunos de estos establecimientos ya están vendiendo su equipo de cocina a través de una empresa de liquidación en línea. 2. Boston Market. En 1968, Jim Trevelyan, que era un joven oficial de la policía montada canadiense, abrió su primera franquicia de Boston Market, siendo así los primeros pasos de expansión de la marca. Poco a poco y con mucho esfuerzo, la empresa comenzó a crecer hasta llegar a tener alrededor de 300 sucursales en el 2023. Sin embargo, desde entonces ha estado cerrando la mayoría de sus restaurantes debido a problemas comerciales y legales. De hecho, recientemente perdió una demanda de 11.9 millones contra US Food por facturas impagas y enfrenta otra demanda por alrededor de 30.7 millones por deuda adicional, recargos por pagos atrasados e intereses acumulados. El propietario de Boston Market, Jay Pandya, se ha declarado en quiebra 2 veces, pero ambas veces la presentación fue cancelada por falta de documentación o incumplimiento de plazos judiciales. Sin embargo, todo indica que muy pronto Boston Market desaparecerá. 3. All Country Buffet. Hace varios años, Fresh and Kitchen se había convertido en una de las empresas matrices más importantes en el mundo de los restaurantes. Y es que se había popularizado y tenido éxito en el intento con varias cadenas de restaurantes estilo buffet, como All Country Buffet. Bueno, sin importar el importante éxito que mantuvieran durante años, recientemente se han declarado en quiebra. El director ejecutivo mencionó que la industria de los restaurantes buffet sufrió grandes pérdidas durante la pandemia debido a las restricciones, lo que provocó una fuerte caída en las ventas. Sin embargo, cuando se volvieron a abrir las puertas a todo el público, el mundo había cambiado tanto que ya no era rentable tener una cadena de buffets. De hecho, su mayoría de sucursales tuvieron que cerrar incluso antes de que la pandemia se acabara, ya que en la reapertura de muchos restaurantes no era factible en lo absoluto tener trabajando a tantas personas sin producir suficientes ventas. 4. Crystal. Crystal es una muy famosa cadena de restaurantes con sede en Georgia, Estados Unidos, que es conocida por sus sabrosas y pequeñas hamburguesas, además de contar con un servicio nocturno muy bien reconocido. Sin embargo, en el 2020, tras la pandemia, la empresa tuvo que enfrentar problemas financieros muy serios. De hecho, se declaró en quiebra. La compañía aseguró que, en total, debía entre 50 y 100 millones de dólares a proveedores de alimentos, compañías de equipos, pagos de empleados, impuestos y servicios. Si bien Crystal cuenta con unos 300 restaurantes, también es cierto que tienen más de 6.000 empleados, muchos gastos en equipos y servicios, además de pagar impuestos muy altos. Sin embargo,
Lo que terminó de dañar el negocio fueron las restricciones y nuevos requisitos impuestos sobre las cadenas de restaurantes. Es así como después de más de 80 años en el mercado, Krystal admitió estar muy mal financieramente. 5. White Castle. ¿Sabías que White Castle es una cadena de restaurantes de comida rápida con más de 400 locales? Es impresionante en realidad. Sin embargo, esto no ha salvado a esta cadena de irse a la quiebra. Y es que, en el año 2022, la megalómana compañía puso punto y final a varias de sus sucursales más antiguas con más de 90 años de servicio, debido a que ya no eran rentables y, por supuesto, también porque estaba al borde de irse a la quiebra si no hacía recortes. Demandas y muchos problemas están asfixiando a la cadena. Jamie Richardson, vicepresidente de White Castle, describió la decisión como difícil, y al igual que con todas las cadenas de restaurantes, la pandemia influyó en el inminente cierre de muchísimas de sus sucursales. Incluso aseguraron que, si la situación no mejoraba significativamente, podrían verse obligados a cerrar todo a mitad de año. 6. Fuddruckers. Fuddruckers es un restaurante muy conocido por sus hamburguesas de carne molida y bollos horneados. Sí, de hecho, es la elección favorita para muchos, y solo para que lo sepas, opera 111 franquicias y 77 sucursales propias, generando alrededor de 150 millones en ingresos. Pero, ¿cómo una compañía con tanto dinero en ingresos va a quebrar? Bueno, Fuddruckers es de las pocas compañías que han aprendido de su competencia, tanto así que la cadena busca aumentar sus ingresos, cerrando tiendas que no son rentables. Y es que tras estar muy cerca de quebrar recientemente, están intentando levantarse, pagando sus deudas e impuestos. Sin embargo, los especialistas en la materia aseguran que no le queda mucho tiempo. 7. Steak and Shake. La famosa cadena de restaurantes Steak and Shake debutó en 1939 y con mucho esfuerzo año tras año, logró abrir aproximadamente 610 sucursales. Sin embargo, tras varios problemas financieros, hasta la fecha ha cerrado permanentemente 57 de sus locales. Y todo parte del 2022 con la pandemia. Y es que desde entonces, muchos de los establecimientos de Steak and Shake tuvieron que cerrar siguiendo las directrices de las autoridades locales y estatales para evitar la propagación del virus. Y muchos podrían preguntarse que cómo es posible que una cadena de restaurante tan importante como esta pueda sufrir tanto por una pandemia. Pero cuando nos vamos a los números es que nos damos cuenta de que tenían razón en cerrar varias de sus sucursales para salvar la empresa. Y es que según el informe del primer trimestre de Biglari Holdings Inc., los ingresos de Steak and Shake tuvieron un déficit de 59 millones en comparación con el mismo periodo en 2019. 8. Jamie's. Hace una década el chef de televisión Jamie Oliver era un ícono gastronómico. No solo mostraba sus recetas en la TV, también incursionó en el mundo de los restaurantes y se volvió todo un referente. Tanto así que para 2019 tenía todo un imperio culinario. Sin embargo, sufrió una bancarrota inesperada, o por lo menos fue toda una sorpresa para todos. Y es que la mayoría de sus 25 restaurantes en el Reino Unido, incluyendo Barbecue, Jamie's Italia y Fifteen, cerraron, resultando en la pérdida de 1,000 empleados. Lo más increíble de todo es que Oliver inyectó aproximadamente 5 millones al negocio. Sin embargo, no fue suficiente para salvarlo. Y es que las ventas de sus restaurantes cayeron demasiado. Solo Jamie's Italian perdió más del 10% de sus ventas en 2018, llevando al cierre de 12 restaurantes. 9. Applebee's. Applebee's es una famosísima cadena de restaurantes que fue fundada por Gavin y Hada Hill en 1980. Cuando abrieron su primer restaurante, no tenían expectativas demasiado grandes. De hecho, pensaron que se trataba de una empresa que duraría algunos pocos años, pero con el tiempo, su imperio comenzó a crecer a tal punto de extenderse por todo Estados Unidos. Sin embargo, recientemente Applebee's ha enfrentado problemas de rentabilidad y ha cerrado algunos de sus restaurantes.
En el año 2016 se enfrentó a una de las peores crisis de ventas de su historia. Esto le llevó a cerrar 88 locales en 2017. Y es que para ese entonces todo se le había acumulado: 3 años de malas ventas, una pésima gerencia y deudas millonarias. Pero con el tiempo se han podido levantar poco a poco, aunque no como se podría esperar, y aún cuenta con deudas y zonas muy débiles que podrían poner en jaque mate a la cadena de restaurantes. 10. Tijuana Flats. Fundada en 1995 por Ryan Wheeler, Tijuana Flats se ha convertido en una empresa estandarte en Estados Unidos. Sin embargo, una mala gestión y deudas que han arrastrado del pasado han hecho que la empresa cierre aproximadamente 90 sucursales después de declararse en bancarrota. Pero, ¿cómo es que esta empresa sigue en pie? Bueno, tras el cierre de varios restaurantes, lograron realizar un análisis detallado del desempeño financiero, un claro negativo en la empresa. También se dieron de la ventaja de remodelar y ajustar algunos detalles para revitalizar los restaurantes y mejorar la experiencia del cliente. De esta forma han logrado mantenerse de pie hasta el momento. Sin embargo, aún falta mucho para consolidarse como alguna vez lo estuvieron. Las cadenas de restaurantes están atravesando los peores años desde que vivieron su mejor siglo. Es difícil imaginar un mundo sin ellas, pero todo indica que muchas tendrán que desaparecer en el futuro cercano y que solo algunas pocas lograrán sobrevivir a largo plazo.